que es una sesión de trabajo con la institución Futuro, en la que nos van a informar sobre el documento ¿Es Navarra competitiva? Comparativa con España y Europa. Damos la bienvenida a esta comisión a María Belén Goñi, Álvaro Goñi y Ana Hierro, representantes de la institución Futuro, que son quienes van a explicarnos esta sesión de trabajo. La solicitud viene formulada por el Grupo Popular y para su breve presentación, señora Beltrán, cuando quiera. Gracias, presidente. Buenos días. Agradecer la presencia de la señora Goñi, al señor Goñi, a la señora Hierro. Bueno, pues por parte de nuestro grupo hemos considerado interesante, después de haber leído el informe que ha presentado Institución Futuro sobre si Navarra es competitiva. Bueno, pues porque ahora mismo la competitividad en las empresas lo consideramos clave para sobrevivir en algunos casos y fundamentalmente pues tanto para exportación como para el mercado nacional. Y después de haberlo visto y de ver que ustedes han profundizado sobre todo puntos favorables y desfavorables que tiene la empresa navarra en cuanto a competitividad. Chicos, un segundo que se me despisto, por favor, gracias. Nada. Luego, por otro lado también, en qué posición se encuentra Navarra frente al resto de comunidades españolas y también frente a Europa, como las comunidades españolas frente a Europa. Por lo tanto, sin más preámbulo, queremos escuchar su análisis, y luego hacer reflexiones posteriores. Gracias. Muy bien, muchas gracias, señora Beltrán. Pues, señora Goñi, cuando quiera. Muy bien. Primero, agradecerles su invitación a contar el estudio en sede parlamentaria y, en segundo lugar, permítanme que les felicite por los datos de Transparencia Internacional Española, en que este Parlamento sale entre uno de los más, el segundo, pero casi el primero más transparente de España, porque creo que eso es algo de lo que hay que estar contento y además hay que felicitarles y hacerse eco. Bueno, en este estudio de competitividad de la empresa navarra, nosotros lo hicimos porque quisimos ver un poco más allá. Normalmente casi todos los datos que tenemos de competitividad estamos siempre comparándonos con otras comunidades autónomas españolas y nos pareció que en los tiempos que vivimos esto no es suficiente y lo hemos visto claramente, sino que estamos compitiendo de una manera global y por lo tanto tenemos que mirar mucho más allá. En la búsqueda de datos de otras comunidades pues no es fácil encontrarlos, porque la mayoría de los datos de competitividad se obtienen a través del Banco Mundial o del World Economic Forum, que miran siempre los datos a nivel país. Y, por lo tanto, de lo que hemos tirado es del Índice de Competitividad Regional Europeo, que analiza 262 regiones y hemos seguido, por lo tanto, un poco su estructura. En ese sentido, algunos de los indicadores o algunas de las medidas que usa quizá no sean las que nosotros hubiéramos utilizado, pero si no, no podemos comparar porque no habría datos. Bien, competitividad, tal y como nosotros lo estamos entendiendo, hay una gran parte del estudio que se refiere a competitividad desde el punto de vista empresarial, que es lo que todos tenemos en la cabeza cuando hablamos de competitividad, pero también hay otra parte que se refiere a competitividad en el sentido de atracción de personas. Es decir, la definición que hace el estudio de competitividad es la capacidad que tiene una comunidad, una región, para atraer personas y empresas que quieran vivir y trabajar en ese territorio a largo plazo. Y esa es la definición de competitividad. Asimismo, cuando vayamos repasando los distintos indicadores, me detendré un poco en explicar qué hay debajo de cada indicador, porque en la cabeza podemos tener otra cosa de lo que en realidad se está refiriendo el estudio. Bueno, entonces, el índice lo que mide son 73 indicadores que están agrupados en 11 pilares. Para aquellos que no tienen datos regionales, utiliza el dato nacional y lo regionaliza. Y, por lo tanto, regionales hay 42. Como esto puede ser muy farragoso, lo que hemos hecho es proyectar allí los que salen para Navarra, esos 42 indicadores, y lo que vamos a ir es, vamos a citar los números, pero no mucho, porque si no nos perderíamos, y vamos a ir más a criterios de semáforo. Es decir, consideramos verde aquello que está en el primer tercio de las regiones europeas, amarillo lo que está en el segundo tercio y rojo lo que está en el último tercio.
Bien, Navarra ocupa el 131, justo la mitad de la tabla, de las 262 regiones. Es la tercera desde el punto de vista del país, de España. Y primero va a Madrid, que está muy distanciada, como ocurre con todas las capitales de los países que ese efecto capitalidad les beneficia a la competitividad, y por el País Vasco. Y Navarra sería la tercera. Y decir también que desde la última vez que se midió, en el anterior índice, Navarra ha subido 17 posiciones, con lo cual la tendencia, porque los datos son todos de 2011, o sea, lo que tiene el estudio es que los datos son un poco viejos, porque entre que recogen los de todas las regiones y los comparan, tarda. Por eso, si han visto ustedes el estudio, verán que nosotros, donde podemos, hemos actualizado y hemos comparado con datos de Navarra, o hacemos pequeñas proyecciones de lo que ocurriría hoy. Bien, el primer pilar, vamos a empezar por las cosas que van bien, y entonces lo primero que en lo que destaca Navarra y otras comunidades de España es en salud. La salud en este índice no está contemplada como el sistema sanitario o el sistema de educación, que eso está medido en la parte de instituciones, sino por la vía de los outputs. Es decir, lo que mide el pilar salud es la esperanza de vida saludable, la mortalidad infantil de niños nacidos por debajo de un año, la mortalidad de cáncer de personas de menos de 65, la mortalidad por coronarias, por accidentes de tráfico, por suicidios, etcétera. Entonces, ahí los datos de Navarra son muy buenos. Por ejemplo, en el índice de mortalidad de niños nacidos por debajo de un año estamos la tercera entre todas las regiones europeas. En el tema de mortalidad por menores de 65 por tema coronario estamos la novena de la Unión Europea. Es decir, que podemos felicitarnos en esa parte de los outputs de salud, y ahí habría que destacar, porque sale un poquito peor, el tema de los accidentes en carretera, donde sí, ahí ya salimos la 124 y por lo tanto tenemos capacidad de mejora. La segunda cosa en la que Navarra sale muy bien es en el pilar de educación superior y continua, es decir, en lo que se refiere a población entre 25 y 64 que tienen educación superior, Navarra es la región número 16 de las 262. En lo que se refiere a personas entre 25 y 64 que están haciendo formación continua, participando en formación continua, también aparece en ese primer tercio. Y lo que aparece un poquito peor es la accesibilidad a la universidad, que está medido como personas que están viviendo a más de 60 minutos de una universidad. Pero en conjunto este índice de educación superior y formación continua es bueno. El siguiente en el que sale bien Navarra, aunque está medido en la regional 20, en el estudio de Eurostat, está medido de forma nacional. Nosotros, como sí tenemos los datos de PISA de Navarra, hemos podido comparar esos datos de PISA con los países. Entonces, ahí tenemos que decir que en lo que mide este indicador, que son todos datos de PISA, tanto en alumnos con bajo rendimiento escolar como en puntos PISA, etcétera, Navarra se alinea con los principales países como Finlandia, etcétera, ¿no? Ahí sale entre los primeros, sobre todo en matemáticas. La comparación, claro, tampoco es muy adecuada porque estamos comparando una región con países, ¿no? Y esos países seguro que se componen de regiones buenas y regiones malas, ¿eh? Pero bueno, es la única medida que podemos tener porque no tenemos los datos de las otras regiones. En cuanto a lo que se refiere a otros datos, digamos que estos son los buenos, ¿no? O sea, podemos decir que en el tema de gente saludable y en el tema de educación, Navarra tiene una posición buena, y podemos decir que esto son temas que, sobre todo, más que para atractividad de las empresas, funcionan para atractividad de personas. Bien, en cuanto a los que salimos un poco más regular, me gustaría empezar por la estabilidad macroeconómica. El estudio la mide desde el punto de vista nacional, porque las cosas que mide, pues muchas no están a nivel regional en muchos países. Lo que mide es superávit y déficit, que en ese caso, sobre el PIB, España se coloca en la posición 26 de 28 países, ahorro nacional en la posición 17 de 28, en el tema de bonos del Estado y su rendimiento 15 de 28, y en el tema de deuda 16 sobre 28. Aquí lo que hemos querido destacar, mirando los datos de Navarra, es la elevada deuda de Navarra. Navarra, entre 2000 y 2007, tenía una deuda
media de 650 millones de euros. A día de hoy la deuda es de más de 3.200 millones y sigue incrementándose cada año. Y esto es un problema, primero porque los intereses que ya son superiores a los 90 millones que hay que pagar todos los años de esa deuda, y segundo porque estamos dejando una deuda a las generaciones futuras importante. Aquí lo que nosotros decimos o proponemos en el estudio es primero un balance, es decir, no gastar más de lo que se tiene entre ingresos y gastos, y sobre todo esto, que es la receta de todo. El problema no son los qué, que es lo que dice el estudio, sino los cómo. Hay que generar más riqueza, hay que generar más riqueza de la que poder detraer impuestos, si no esto se nos cae. El siguiente tema sobre el que se refiere el estudio es el de las instituciones. En el tema de instituciones solo hay cuatro índices o cuatro medidas regionales, y las demás se hacen a nivel nacional porque son todas del World Economic Forum y del Banco Mundial. España ocupa la 15 de 28. Y esas cuatro cosas que se miden regionalmente se miden de un estudio que hizo la Unión Europea, que se llamaba Calidad percibida de la gobernanza de las regiones, y en él se preguntaba por el tema de corrupción, la percepción de corrupción de los ciudadanos, y ahí Navarra sale el 163 de 262, por la calidad y equidad e imparcialidad de la policía local, 153 sobre 262, sobre la eficacia del gobierno, 158 de 262, sobre todo en sistema sanitario, y siempre que pregunta por eficacia matiza que sobre todo en el sistema de salud y de educación, y luego en transparencia, en elecciones y neutralidad de los medios, 143 de 262. Aquí ya vemos que nos situamos en el terreno de los amarillos. Sin embargo, como estos datos eran de 2009, intentamos encontrar más datos, ¿no? Los nacionales que mide el Banco Mundial los tienen ustedes en el estudio, pero son hasta 17, ¿no? los que miden ellos, con corrupción, justicia, todo tipo de cosas y medidas. Bien, nosotros lo que hemos mirado es qué podíamos encontrar que fuera un poco más moderno que ese 2009, y entonces nos hemos dirigido al CIS, y el CIS hace unos barómetros autonómicos, que la última vez que lo hizo fue en 2012, en septiembre, y entonces hemos cogido los datos de ese CIS. En ese CIS lo que se preguntaba a los ciudadanos es si creen ustedes, cómo creen ustedes que ha sido la gestión del gobierno, si creen ustedes que la oposición lo hubiera hecho igual o mejor, y luego se les pregunta su percepción sobre la corrupción nacional, autonómica y local, sobre la gestión del Gobierno de Navarra, sobre la gestión del Parlamento de Navarra, y luego sobre el Congreso, Senado, etcétera. Lo que arroja este barómetro, que como digo se publicó en septiembre del 2012, es en cuanto a cómo lo hace el Gobierno, que se pregunta por áreas. Las mejores áreas del Gobierno son infraestructura y seguridad ciudadana, y las peores, economía y empleo. ¿Cree usted que la oposición lo habría hecho mejor o peor? Ahí en educación y sanidad, en casi todas sale que lo habría hecho peor, pero en educación y sanidad la puntuación es más alta y es más baja en seguridad y en infraestructuras. Y en cuanto a la percepción, el 74,7% de los ciudadanos navarros cree que hay bastante o muy alta corrupción en la política autonómica. Cree que el 56,1% cree que la gestión del Gobierno es mala o muy mala. El 54,8% cree que la gestión de la oposición es mala o muy mala. Y en cuanto si la labor del Parlamento, Senado, Congreso es mala o muy mala, el 44,7% dice que es mala o muy mala, con lo cual diríamos que el Parlamento, si miran ustedes los datos, es lo único que aprueba de todo esto. Bien, en cuanto a la reflexión que nosotros nos hacemos a raíz de esto, son datos de 2012, no sabemos lo que dirían ahora, pero bueno, lo cierto es que es una encuesta de percepciones y por lo tanto pues hay un problema de percepción de los ciudadanos, y lo que nosotros decimos es, bueno, estos son los datos, nos limitamos a contarlos, pero sería bueno que hiciéramos entre todos una reflexión de si aquello que nos dimos hace 30 años hay que cambiarlo de alguna manera o hay que hacer las cosas de otra forma para cambiar estas percepciones. El siguiente pilar, que es el de infraestructuras,
Aquí Navarra sale el 189 de 262 y lo que es importante también es la 11ª dentro de las comunidades autónomas españolas. Esto ocurre porque el índice, lo que mide el índice en infraestructuras, por eso decía que a veces hay que explicar los índices, no mide como hasta ahora la densidad de carreteras o la densidad de ferrocarril, es decir, no mide cuántos kilómetros de vía hay sobre la densidad del territorio, sobre la superficie del territorio, sino que mide dos parámetros y los cruza. Uno, la población que hay en la región y en las regiones circundantes, y dos, lo que se tarda en llegar. Entonces, al unir las dos cosas, las poblaciones que están menos densamente pobladas y que además a su alrededor tienen regiones poco densamente pobladas, salen siempre desfavorecidas, porque, digamos, obtienen más puntuación aquellas que tienen más población en un radio de 4 horas. ¿Qué ocurre con Navarra? Pues que Navarra tiene una densidad de 60,2 habitantes por kilómetro cuadrado, según este estudio. Tiene alrededor a La Rioja con 62, a Aragón con 27, a Aquitania con 79 y el País Vasco, que sí que tiene 290 y algo. Entonces, ella no ser densamente poblada y las de alrededor tampoco, esto hace que en el índice se vea penalizada. Lo que nosotros decimos es que en este caso no se pueden hacer muchas cosas, pero por lo menos habría que trabajar en que la población no disminuya, y esto habla de natalidad, esto habla de atracción de talento, esto habla de fijar población, y también habría que trabajar en la parte de quizá no centrarnos solo en la Comunidad de Navarra, sino a la hora de plantear infraestructuras y de cercanía y de cómo llegar, etcétera, hacer políticas a lo mejor un poquito más globales, puesto que hay otra cosa que mide el índice, que es el número de vuelos que hay a 90 kilómetros conduciendo. Nosotros, pues se nos queda fuera por poco Bilbao, Zaragoza, Biarritz nos entra, entonces el que lo contempláramos a lo mejor de una manera más global y no solo como comunidad podría mejorar nuestros accesos. En este sentido, no hay grandes cosas que hacer porque la densidad que tenemos es un tema difícil y de muy largo plazo, ¿no? El tema de mejorarlo. El siguiente pilar, que es el de la eficiencia del mercado laboral, pues la eficiencia del mercado laboral salimos, aunque salgamos la segunda de España, salimos muy mal en Europa, como toda España, salimos en el 156 de 262, pero sobre todo en lo que es tasa de desempleo y tasa de desempleo femenina salimos con 206, 213 sobre los 262, es decir, son datos muy malos. Salimos un poco mejor en el porcentaje de población entre 15 y 24 que ni estudia ni trabaja, pero eso es lógico porque ya hemos dicho que en Navarra hay mucha gente que está estudiando y que está con esa educación secundaria. Y parece que salimos bien en productividad, pero ojo, porque ese dato realmente no es bueno, porque se está midiendo como PIB per cápita. Y claro, cuando disminuyen mucho las cápitas, parece que la productividad sube, y sin embargo no es la productividad buena, es la productividad de que hay menos gente trabajando. Bien, en ese sentido, también decir que hay un estudio que se hizo en el año 2011, que lo hizo la Comisión Europea, porque quería sacar un índice para medir el capital humano regional, capital humano de las comunidades. Y en ese índice, para elaborarlo, ver cómo elaborarlo, hizo un piloto con varias regiones, entre ellas Navarra. Entonces, además de probar el piloto, nos dio a cada una de las regiones unas recetas, o nos dijo cómo estábamos en cuanto a índice capital humano, y ya allí se decía, estoy hablando de 2011, por lo tanto las épocas también de estos datos, ya se decía que en Navarra hay un problema porque hay un desfase entre la formación de la gente y la gente que se puede ocupar en el tipo de empresas y el tipo de negocios que hay en Navarra. Es decir, la gente estaba demasiado preparada para los puestos en Navarra. Eso también hace que la gente seguramente tenga que irse fuera y juega en contra de esa. Bien, el siguiente tema, para paliar este problema de la eficacia del mercado laboral, pues lo que hacen falta es más empleos, más empresas, o empresas más potentes, más grandes, etcétera. El siguiente es el tamaño del mercado. En el tamaño del mercado no salimos tan mal porque se mide la renta disponible y luego se mide la población que tenemos alrededor en términos de personas y también en términos de PIB. Entonces, ahí decir
que los ingresos disponibles per cápita de Navarra son altos y por lo tanto el índice sale un poco mejor. Pero el mercado potencial que tenemos alrededor en términos de población es poco y en términos de PIB un poquito más. Es decir, volvemos a lo mismo del tema de la densidad y de la población que hay alrededor de Navarra. Por lo tanto, aquí nosotros proponemos algunas iniciativas que se han hecho en otras partes para hacer más conocidas a las pymes de Navarra y, por lo tanto, que otras empresas grandes que quizá no las conozcan las puedan contratar. Y desde el punto de vista de compras de lo que son a ciudadano, pues si no tenemos ciudadanos cerca habrá que potenciar la posibilidad de vender de otras maneras online y demás. Hasta aquí son los indicadores básicos y de eficiencia. Iríamos ahora a los indicadores que el estudio llama indicadores de innovación y que hacen más referencia a las empresas. El primero es el de preparación tecnológica. Este índice mide dos cosas. Por un lado, si las últimas tecnologías llegan a Navarra, si disponemos de ellas y si las empresas absorben esas nuevas tecnologías, así como si la inversión extranjera directa está trayendo nuevas tecnologías. Y por otro lado se mide todo lo que se refiere al uso de las tecnologías de la información. Este índice se mide nacionalmente, excepto para el tema de ciudadanos y de la accesibilidad de los ciudadanos al tema de tecnologías de la información. Los datos que hay, que son los datos españoles, hay que decir que España son datos mundiales y por lo tanto como se compara con regiones, digamos, muy poco desarrolladas, es difícil que ese número nos diga gran cosa, pero España, en disponibilidad de las últimas tecnologías, tiene muchos países desarrollados por delante, sale en una posición mediana. En cuanto a absorción por las empresas, sale peor, y en cuanto a la inversión extranjera que traiga nuevas tecnologías, un poquito peor. Por lo que se refiere a las empresas, y aquí tomando datos que están en el estudio de la compañía Orange, porque el estudio Eurostat no lo da, pero esta sí da los datos de Navarra, decir que en Navarra la buena noticia es que todas las empresas de más de 10 trabajadores están conectadas a banda ancha, que se trabaja bastante con la administración, pero todavía en la parte de compra y recepción de pedidos y utilización en online para compras y ventas se está flojo. Y por lo que se refiere al regional de hogares, en torno a un 70% tiene acceso a banda ancha y acceso a Internet, y en torno a un 30-35% compra por Internet. Por lo tanto, estos indicadores sí que son muy inferiores a muchas regiones y países europeos, y en esta parte sí habría que trabajar. El siguiente índice es el de sofisticación empresarial. Lo que mide este índice es cómo de básicas o de sofisticadas son las empresas de una comunidad, y la manera en que lo mide es coge lo que ellos llaman sectores KN, es decir, entre la letra K y la letra N, que son todos los sectores de servicios avanzados a empresas. Entonces, lo que miden es cuánto empleo hay en estos sectores y qué valor añadido bruto dan estos sectores, y en función de eso deducen si las empresas que hay alrededor generan estos servicios es que son sofisticadas, si no, no. En este sentido, Navarra sale bastante mal. Sale el 228 de 262, pero además es que sale la número 14 de todas las comunidades autónomas, y por lo tanto está claro que este es uno de los puntos en los que hay que incidir para mejorar la competitividad de Navarra. Lo lógico es que en ese índice de competitividad estuviéramos por encima del 20% en el valor añadido bruto, y estamos muy por debajo. Y el último pilar, que es el de innovación. Innovación en conjunto, estamos los 91 de 262, por lo tanto no sale mal. Lo que ocurre es que hay algunos indicadores muy buenos frente a otros no tan buenos. Es decir, por una parte, todo lo que son publicaciones científicas, personas dedicadas a ciencia y tecnología, gasto en I+D sobre PIB de las empresas, esos datos salen bien, pero si se dan cuenta son todo datos, digamos, de input, y el único de output que sale bien es el tema de las patentes, la solicitud de patentes, que ya sabemos que Navarra suele salir siempre diferencialmente por encima de España, el primero, y en Europa también en este tema de solicitud de patentes
sale el 89 de 262 y en patentes de alta tecnología también el 89 de 262, lo cual, bueno, no está mal. ¿En qué tiene peores datos Navarra? Bueno, pues Navarra tiene peores datos en la parte de trabajadores del conocimiento, en la parte de clúster, es decir, el formar con las empresas grupos más competitivos que ayuden a avanzar a esas empresas, que en los sitios donde hay empresas muy sofisticadas suele haber clústeres potentes que unen a esas empresas. Y además acaba de salir el RIS, que es el Regional Innovation Index de 2014, y cuando miramos el RIS y qué posiciones ocupa Navarra, lo que nos damos cuenta es que Navarra está muy flojita en todo lo que es innovación que no tenga que ver con I+D. Es decir, nosotros hacemos I+D, invertimos en I+D y eso somos buenos, y también somos buenos en nuevos productos y servicios al mercado. Sin embargo, hay numerosos estudios últimamente de Booz Allen, que es una consultora muy importante, de Monitor, que es la de Porter, de Dublin, que lo que muestran es que la innovación en producto y servicio es altamente copiable y además es una innovación que genera menor valor acumulado en el tiempo que innovaciones en cambios de modelo de negocio, en satisfacción y percepción, cambio de la experiencia del cliente, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nos damos cuenta es que el que las empresas navarras no inviertan en innovación que no sea I+D y no inviertan en toda esa parte de cambio organizativo está lastrando de alguna manera el que esa I+D se convierta en innovación que produzca competitividad. Bueno, y este es un poco el repaso de todos los pilares de competitividad. He intentado no, como son muchos números, etcétera. Luego, por supuesto, estamos dispuestos a contarles lo que quieran de lo que sepamos, porque alguna cosa hemos preguntado a los europeos esto cómo lo han medido, porque sobre todo cuando miras comunidades autónomas hay cosas que te chocan, ¿no? Pero no tenemos toda la información. Bueno, ¿qué es lo que a raíz de esto? Algunas de las cosas ya les he dicho, pero ¿qué es lo que a raíz de esto nosotros? Vale, bueno, pues simplemente dos cosas. Decir que bien salud y educación, problemas en algunos que se refieren son estructurales y por lo tanto lo que se puede hacer es paliar, y que nosotros creemos que tiene que haber una estrategia industrial. Nosotros creemos que hay que repensar cómo cambiar esa percepción de los ciudadanos, y luego frenar el crecimiento de la deuda, tener una fiscalidad coherente y que los parados de larga duración, los parados mayores y los jóvenes puedan entrar al mercado de trabajo. Y eso es todo. Muy bien, pues muchas gracias, señora Goñi. Abrimos turno de portavoces. Empezamos, obviamente, por el Grupo Popular. Señora Beltrán, le recuerdo que hoy sí son 5 minutos. Adelante, cuando quiera. Gracias, presidente. Muy bien, pues voy a intentar sintetizar en 5 minutos. Bueno, reafirmo mi intervención inicial en la que decía que, por lo menos a nuestro juicio, es un estudio que refleja muy bien la situación de competitividad y problemas que puede presentar actualmente la economía navarra, y me gustaría centrarme en ellos. Por supuesto, felicitarnos en lo que es supera la media y es altamente competitiva y tiene una buena posición en el ranking, como es en educación y lo es en salud, pero también conviene en estos casos, y para eso las razones fundamentales de los estudios pues es mejorar lo que se hace bien, pero también conseguir fundamentalmente mejorar en lo que estamos a un nivel peor de lo que deberíamos, ¿no? Me gustaría centrarme en varios puntos concretos del informe para que luego nos dé fundamentalmente, a mí lo que me parece más interesante de este informe es las conclusiones y las orientaciones que ustedes nos puedan plantear desde su punto de vista para mejorar los puntos débiles que tenemos en nuestra comunidad, ¿no? Con respecto a la sofisticación empresarial, que ya ha quedado claro que es uno de los puntos negativos, la eficiencia del mercado de trabajo. Me gustaría saber también, si tiene mayor conocimiento, por qué el punto más bajo es el desempleo femenino. Es así, ¿verdad?
Y encima ha dicho usted que los datos actualmente, porque no son tan recientes, todavía sería, o lo pone en el informe, serían peores que los que nos ha comentado hoy. También ya ha dicho y pone en el informe que fórmulas lógicas para partes que son bastante sencillas para atajar la deuda en Navarra. Pero me gustaría que incidiese un poco más en ello, porque claro, para nuestro grupo es uno de los puntos claves de la situación de alto endeudamiento en el que se encuentra nuestra comunidad y el perjuicio que va a llevar consigo lo que lastra los presupuestos, sobre todo el servicio de la deuda, y si le parece darnos alguna opinión concreta de cómo intentar atajar lo máximo posible, ir atajando la necesidad imperiosa que tenemos de seguir yendo a mercados a comprar, a cubrir el déficit que estamos generando. También me gustaría saber que nos explicase si a raíz de este estudio, algo viene también en sus conclusiones, pero me gustaría saber que actualmente si consideran que Navarra sigue siendo atractiva, como lo ha sido en otros momentos, para la inversión empresarial y para la atracción de empresas. ¿Qué medidas habría que tomar para mejorar esta atracción de inversión empresarial y que volvamos a ser una comunidad competitiva con respecto a las otras del resto de España, para que vengan aquí empresas sofisticadas que atraigan también conocimiento, y si puede ser conocimiento joven de esta comunidad o no tan joven, senior, el que sea, para evitar que los jóvenes navarros, como hemos visto, con altos niveles de formación, tengan que salir a otros países o a otras comunidades españolas, porque aquí no hay empresas suficientemente sofisticadas para atraer ese alto conocimiento que tienen de formación nuestros jóvenes. También quería que nos explicase, fundamentalmente, que se centrase un poco en la estrategia industrial que usted consideraría que debería hacer esta comunidad, puesto que en los últimos 3 años han cerrado 6.600 empresas. Es cierto y es evidente que hay que retomar un plan industrial. ¿Qué consejos daría usted o qué propuestas haría para centrar ese plan industrial? Gracias. Gracias, señora Beltrán. Por parte de Unión del Pueblo Navarro, señor Pérez Prados, cuando quiera. Sí. Muchas gracias y buenos días. Quería en primer lugar agradecer el informe que nos han presentado la señora Goñi, y también saludar a los acompañantes, el señor Goñi y la señora Hierro, y resaltar algunos aspectos de los que nos han presentado. En primer lugar, pues los 73 indicadores que efectivamente, pues como se afirma en el propio informe, dice probablemente no se llegue a estar de acuerdo en la manera de medir algunos datos, o se pueda dudar sobre si un indicador concreto es más o menos relevante. Es decir, que puede sobrar algunos, seguro que pueden faltar también otros, pero que son los que se utiliza a nivel europeo, y para la comparación, pues se han utilizado los mismos, independientemente de que puedan ser los más indicados o no. En segundo lugar, pues resaltar, es un estudio de competitividad y una comparativa a nivel nacional con España y a nivel europeo de las distintas regiones. Nos ha comentado que sale Navarra bastante bien en cuanto a salud, en el puesto 19 de 262, educación superior, educación básica, también siendo los primeros en los resultados del informe PISA. Son 2 de los 3 pilares fundamentales de toda sociedad: salud, educación. El tercero es bienestar social. Claro, bienestar social, políticas sociales no está incluido aquí, no se han incluido ningún indicador. No sé si también hubiese sido interesante para ver cómo están esos 3 pilares fundamentales de nuestra sociedad, pero estamos hablando de competitividad, aunque también entre salud ahí y educación básica y educación superior. Quizá posiblemente se podría haber analizado también un poco, saliéndonos ya de la comparación o de la comparativa, ¿no?
Bien, estamos más o menos en la media de las regiones europeas, estamos en los primeros puestos de las regiones españolas en la globalidad, pero pues esto, como siempre, tiene que servir para no pararnos, conformarnos con la situación alcanzada, sino para seguir avanzando especialmente en aquellos indicadores en los que Navarra ocupa peores posiciones, ¿no? Y ahí pues desde agradecer también las distintas propuestas que tras este análisis de la situación nos hacen al finalizar, para concluir este informe, que las engloban pues unas a corto plazo, otras a medio y largo plazo, otras antes de las próximas elecciones hablan incluso, pero seguro que además habría muchas más, ¿no? Cuando dicen a corto plazo que nos hacen 4 propuestas en el informe, pues habría muchas más, aunque a nuestro modo de ver, pues estas son bastante sensatas, las 4 que ponen ahí, en cuanto al frenar el crecimiento de la deuda, la fiscalidad de modo coherente, el incentivo del trabajo, intentando la vuelta al mundo al mundo laboral de los parados de larga duración, y también las prácticas de formación en las empresas, pero seguro que hay bastantes más, y además este es un tema que se está trabajando también en el gobierno de Navarra, y como conclusión yo creo que aquí podemos acabar diciendo pues que no está mal la situación de Navarra, no hay que conformarse con esa situación, hay que seguir trabajando y avanzando, siempre mirando pues un poco la situación en que nos encontramos, viendo los puntos débiles y actuando sobre ellos para ir siempre mejorando, aunque esa mejora nunca tiene límite en los próximos años. Muchas gracias. Gracias, señor Pérez Prados. Por parte del Grupo Socialista, señor Caro, tiene la palabra. Pues muchas gracias, señor presidente, y gracias también a la institución Futuro por volver a abrir la posibilidad de que en el Parlamento debatamos sobre cuestiones que yo creo que son francamente interesantes y que están, yo creo que de plena actualidad, ¿no? En ese sentido, a mí me gusta cómo plantean ustedes el trabajo, en el sentido de que hay un análisis a veces de datos propios que ustedes van extrayendo de distintos informes, otras veces directamente extraídos de fuentes que yo creo que tienen un reconocido prestigio, pero más que el análisis, pues siempre es interesante ver también la parte de propuesta, aunque es verdad que a veces la propuesta en un informe de estas características se queda en un ámbito bastante generalista, y a mí me gustaría en algunas ocasiones que pudiésemos descender todavía de la propuesta al cómo somos capaces de poner en práctica la propuesta, y eso pues es evidente que en el informe no se dice, pero insisto, yo creo que para enriquecer el debate, el tener el análisis y el tener las propuestas, aunque no se compartan o se compartan más o menos, pues resulta francamente interesante. Yo creo que cada uno de los epígrafes que ustedes mencionan en el estudio, en el informe, merecería un debate mucho más largo que el que podemos hacer ahora en 5 minutos, pero sin lugar a dudas hay algunos datos que no podemos pasar por alto, ¿no? Las instituciones no salen especialmente bien paradas de este informe, y en lo que afecta a Navarra, pues yo creo que, en fin, tenemos que reflexionar sobre algunas de las cosas que se nos dice, ¿no? Cuando se dice que, pues en fin, la obligación de las instituciones es tratar de conseguir un sistema más eficiente, con más equidad, que compartimos plenamente. Las instituciones tienen que trabajar por promover el emprendimiento y por promover la competencia y la competitividad. Pues eso lo compartimos, como compartimos el hecho de que precisamente en Navarra una de nuestras debilidades a la hora de hablar de competitividad es posiblemente la falta de estabilidad institucional, ¿no? Que marca un poco las políticas que se pueden llegar a hacer y no hacer, y como siempre pues cada uno puede poner la cruz en la casilla de responsabilidad en función de quien entienda que tiene más responsabilidad en esta falta de estabilidad institucional, que a mí me parece un lastre cuando hablamos de competitividad. También me parece interesante el hecho de que veamos unos datos tan contradictorios entre lo que es por un lado
buen posicionamiento que los informes nos dan sobre determinadas materias, educación, salud y otras, y sin embargo la percepción ciudadana que es, yo creo que radicalmente contraria, ¿no? Y si vemos que la percepción ciudadana en Navarra en relación con ámbitos tan importantes como la economía, el desempleo, la inmigración, la sanidad o la educación o la vivienda, que están por encima del 50% en percepción negativa, pues me parece que son datos, insisto, contradictorios que nos tienen que hacer reflexionar, porque una cosa es que comparativamente estemos mejor que otras comunidades o mejor que otras regiones, incluso de ámbitos supranacionales, pero la percepción de los ciudadanos, que a nuestro juicio cuenta mucho, es la contraria. Y en ese sentido, pues dejo la pregunta en el aire: ¿con qué hacemos política? ¿Con los datos que realmente nos marcan determinadas estadísticas o estudios, o con las percepciones que tienen los ciudadanos en el día a día? En fin, yo creo que tendremos que hacer política con las percepciones que tienen los ciudadanos, porque en la medida en que mejoremos esas percepciones, pues sin duda estaremos mejorando los datos que vemos después establecidos en la tabla, ¿no? También es interesante el hecho de conocer que los ciudadanos perciben que la oposición no lo haríamos mejor que quienes están en el gobierno, ¿no? La suerte que tenemos es que los ciudadanos deciden cada 4 años quién quiere que les gobierne y, bueno, pues como es una decisión de los propios ciudadanos, es un elemento que yo no considero ni siquiera negativo. Los ciudadanos eligen el gobierno que quieren tener y eligen a quién quiere que tome las decisiones, y por tanto yo respeto que esto sea así, ¿no? Luego haré un apunte final a una de las conclusiones que ustedes sacan, en la que sí que no estoy de acuerdo y que creo que merecería una reflexión particular en este sentido. También es evidente, y no son solo ustedes los únicos que lo dicen, ya lo hemos comentado aquí en otras ocasiones, cuánto lastra a nuestra competitividad como comunidad la deuda que actualmente tenemos. Tenemos más de 3.200 millones de deuda, y eso es evidente que pesa mucho a la hora de poder articular políticas que tengan una efectividad, la efectividad que nos gustaría a todos. Pero también, cuando hablamos de que es importante atajar esta deuda, yo sí quiero poner un pequeño matiz, o importante matiz. Nosotros somos partidarios de atacar y atajar la deuda, pero sin dejar a nadie en la estacada. Y en la situación en la que estamos en estos momentos, en una situación de crisis, tengo la sensación de que en muchas ocasiones atacamos directamente la deuda sin ser conscientes de que estamos dejando a mucha gente en la estacada. Y por tanto, a mí me gustaría que gente que tiene conocimientos y capacidad de estudiar estas situaciones y posibles medidas, además de decirnos que tenemos que atajar la deuda, nos dijeran cómo tenemos que hacerlo para no dejar a nadie en la estacada, que creo que ese es el gran reto que tienen las sociedades modernas del siglo XXI. Y termino. Habría muchas más cosas que tendría que decir de la sofisticación empresarial. Por supuesto, es un dato francamente negativo que nos tiene que hacer reflexionar profundamente, pero quiero finalizar con ese apunte que yo les decía. Cuando ustedes hacen algunas propuestas respecto de la regeneración de las instituciones, hay una en la que dicen que hablan de la determinación, ya lo hacían en el anterior informe que tuvimos la ocasión de conocer aquí, de la formación y experiencia necesarias para la gente que está participando en las instituciones. Yo entiendo que en política, y en ese sentido yo quiero recordar que la gente es libre y que tiene derecho de presentarse como partícipe activo y pasivo en todos los procesos electorales, sin tener en cuenta la formación o no de quienes así lo hacen. Y por tanto, yo creo que hacer planteamientos en esta dirección, pues lo que me parecen en cierta medida peligrosos, porque en realidad lo que estaríamos es negando el derecho universal de participar activamente en política de todos aquellos ciudadanos que así lo deseen. Y por tanto, ese es un detalle que a nosotros pues nos produce cierta preocupación, pero bueno, como está en el debate y es bueno debatirlo, pues a tiempo estamos de hacerlo. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Caro. Por parte de Bildu Nafarroa, señor Barea, cuando quiera. Mila esker, presidente Jauna, que egun on guztioi. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Bien, en primer lugar, agradecer la presencia y las explicaciones del señor y la señora Goñi y Erro. Bien, es evidente que una apreciación de 3 segundos por página se queda evidente muy corta. Lo que vamos a hacer es hacer una lectura general y enmarcarlo, contextualizarlo precisamente en la generalidad. Así que haré 3 pinceladas precisas sobre el informe, si me da tiempo. Y les tengo que decir que a priori esperábamos otro tipo de informe diferente. Eso se lo aseguro antes de leer el informe. ¿Por qué? Porque usted lo ha dicho
si Navarra es competitiva, tiene dos vertientes completamente distintas. Uno es lo que entronca con lo público y otro con lo que es la parte empresarial. Pero nosotros queremos ahora, nosotras y nosotros queremos que en este mundo globalizado, y más para los que entienden que el sector público tiene que tener poca incidencia en el privado, ambas son indisolubles, ambas no se pueden separar. Por tanto, la parte que ustedes han desarrollado, que es la parte pública, por decirlo así, la parte de las administraciones, pues podemos estar de acuerdo en determinados temas, como ustedes han planteado, el tema de las instituciones, pero que tiene que ver más con la confianza y estabilidad que con otros motivos. La estabilidad macroeconómica, que también está relacionado con eso, infraestructuras, educación, eficiencia, preparación, tecnología. De ahí estamos absolutamente de acuerdo que son políticas públicas que tienen que desarrollarse. Pero disociar precisamente la parte empresarial en un informe sobre competitividad de Navarra, es posible que ustedes lo vean de otra forma o lo quieran desarrollar, pero nos parece un poco cojear de una pata, porque el sector privado está relacionado es prácticamente inherente a esa propia competitividad de Navarra. La tipología de los sectores industriales que se desarrollan en Navarra, la tipología de las empresas, incluso la propia tipología de la titularidad de la empresa son factores importantes en la competitividad. La diversificación y producción tanto sectorial como de las empresas. La matriz propia o matriz foránea es una parte fundamental en eso. Las inversiones en las instalaciones propias, más las inversiones en maquinaria o en I+D+I, es otro factor fundamental. La especialización continua de los trabajadores y trabajadoras de las empresas y sus áreas comerciales. La situación incluso geoestratégica de las empresas y los territorios tiene que ver y tiene una incidencia muy importante. Y también el absentismo, la productividad, eso sí que ustedes lo mencionan, la salud laboral y la salud socio-psicosocial de los trabajadores y trabajadoras es una parte fundamental y está estrechamente, es inherente precisamente a esa competitividad. Compartimos con ustedes parte de sus ideas y de su exposición con respecto a las administraciones públicas, que es la parte que han desarrollado, sobre todo en lo que tiene que ver con I+D+I, estabilidad, confianza, desarrollo, pero otras no acabamos de entender e intentaré explicarlas con posterioridad. Los indicadores de salud o lo que ustedes consideran eficiencia del mercado laboral, tal y como ustedes lo desarrollan, no lo acabamos de entender. Nos parece interesante la comparativa del capítulo 6 sobre esa comparación sobre la demografía en Navarra, tanto territorial como población, pero nos parece importante un trinomio en este sentido, relacionado también con el PIB y con la renta per cápita. Es ahí donde podemos apreciar realmente cuál es la comparativa real con el Estado español y con Europa. Y me van a dejar dar tres apuntes que me parecen curiosos y que a veces no nos explican. Nos parece especialmente interesante en la página 6, cuando analizan ustedes los resultados globales del mapa, que la parte precisamente que centran en el mapa de Europa tiene dos características fundamentales. Que los sueldos, voy acabando, señor presidente, que los sueldos en estos países son los más altos y que la presión fiscal en estos países, por norma general, son las más altas. También nos parece interesante el cuadro sobre el crecimiento del 2010-2013, porque no acaba de encajar los valores en innovación, en educación superior, en el tamaño del mercado y en preparación. Tenía alguna otra cosa y acabo con esto, de verdad, señor presidente, porque nos parece interesante, porque no acabamos de ver la lógica, porque no tenemos explicación, y lo ha comentado el señor Caló. Ustedes dicen del barómetro que la percepción ciudadana sobre la política del Gobierno de Navarra es mala o muy mala en la economía en un 80,80%, y en el otro dicen que esta relación en la oposición, incluso la gente tiene una percepción
peor incluso, o igual o peor, un 71%. Y en el desempleo tiene una percepción del Gobierno de Navarra del 76,80%, mala o muy mala, y en cambio la labor que haría la oposición es del 70%. Si hacemos unos números así a volapié, resulta que ni el 30% de nuestro posible electorado ni siquiera puede creer en lo que ni siquiera hemos hecho. Curioso. Miasker. Muchas gracias, señor Barea, por Aralar Nafarroa. Señor Longas, cuando quiera. Gracias, señor presidente. Señorías, representantes de la institución Futuro, Egunon, gracias por el informe, por las explicaciones que han venido a darnos en este Parlamento, que no sé si no les gusta o les gusta, por lo menos ha hecho esa referencia, dado que, no sé, a veces empieza a pensar que hay sectores de la sociedad navarra a la que no le gusta no el tamaño del Parlamento, sino el medio Parlamento, que no suele acatar consejos, recomendaciones o consignas que por ahí pululan. Y ya que es día 23, pues voy a empezar citando a Shakespeare, ¿no? Que es Shakespeare, porque yo creo que tiene que ver con esto. Decía Shakespeare, uno de sus personajes en El sueño de una noche de verano, que la moraleja es que no basta con hablar, hay que hablar a derechas. Sí que es verdad que, si lo vemos en inglés, podría tener otras versiones, pero la que yo tengo en castellano dice eso. ¿Por qué digo esto? Bueno, tenemos aquí un informe, usted, y además con mucha seriedad y honestidad, que es como se deben hacer, yo creo, las cosas, porque luego eso nos permite debatir con rigor sobre las propuestas que se derivan de ese análisis. Pues nos hace un análisis de la competitividad navarra. Vamos a dejar al margen lo que significa ese concepto, también lo que significa el índice. Estos índices pues tienen muchas limitaciones, usted lo ha comentado, son útiles en la medida en que los manejemos, pues teniendo en cuenta esas limitaciones y teniendo en cuenta que también pueden ser útiles para detectar tendencias. Y también estoy completamente de acuerdo con usted en que se trata de establecer la posición de Navarra no tanto en relación con las comunidades autónomas españolas como en Europa, que es donde nos movemos y a quien, por lo menos a una parte de Europa, al parecer no queremos parecernos. Y en ese sentido, claro, nos encontramos, por ejemplo, que en competitividad del puesto de Navarra es el 131. Y ahí hay una cuestión en la que nosotros por lo menos venimos insistiendo hace tiempo, y es el hecho de que en gran medida, si vemos la evolución de estos indicadores y sobre todo la relación de cualquiera de estos indicadores con la posición de Navarra en cuanto a PIB per cápita, da la sensación de que estamos viviendo de las rentas del pasado y de que llevamos muchos años, y no detecto ninguna posición crítica en el informe a ese respecto, pero bueno, llevamos muchísimos años en el que o no se ha hecho nada, o lo que se ha hecho rematadamente mal. De hecho, incluso en la posición en cuanto a PIB per cápita está habiendo un retroceso claro, y todos los demás indicadores son incoherentes porque están por debajo, en algunos casos muy por debajo de esa posición. Por tanto, yo creo que es una primera reflexión a realizar. Y por eso ustedes seguramente con un criterio que es defendible hacen una comparación con regiones europeas de la misma población. Yo francamente cuando hago este tipo de comparaciones escojo regiones europeas con el mismo PIB per cápita. ¿Por qué? Porque eso nos permite mucho mejor ver las debilidades, porque de esas regiones con la misma población hay algunas que evidentemente tienen más renta y hay otras que tienen bastante menos, y solo es un conjunto homogéneo en cuanto a población. Si tomamos un conjunto homogéneo en cuanto a renta per cápita, yo creo que saldrían mucho mejor todas esas debilidades, más bien quedan mucho más de manifiesto. Y en ese sentido, pues ya les digo que hacen un buen trabajo y además con un planteamiento que yo comparto. ¿Dónde empieza lo de hablar a derechas? Pues en las conclusiones, las que hay y las que no hay.
¿no?, en muchos de esos temas. El presidente es muy estricto con los tiempos, por tanto aquí, como no hay tiempo para debatir, porque esto requeriría un debate quizá en otro foro mucho más sosegado, voy a hacer un repaso pues muy rápido a las que más me han llamado la atención. La primera es que cuando hablan de instituciones, por ejemplo, las referencias a la corrupción son pasadas. Señor presidente. Joder, es que, en fin. Se centran en el Parlamento. Del Gobierno no dicen nada y de la corrupción tampoco. Me preocupa cuando dicen que hay que determinar la formación y experiencia necesarias para desarrollar las labores propias en las diferentes instituciones. No sé bien qué quiere decir eso. En la estabilidad macroeconómica parten de que hay que equilibrar ingresos y gastos sin admitir déficit de entrada y establecer políticas fiscales, dicen, coherentes con todo lo anterior. Yo, desde luego, a mí me parece es una posición que no solo no arreglaría la competitividad, sino que contribuiría aún más, porque el equilibrio presupuestario como objetivo, termino, señor presidente, el equilibrio presupuestario como objetivo es un muy mal objetivo de política económica. Debe ser una consecuencia de otros objetivos. Lo que dicen de la educación con independencia de la titularidad, etcétera, yo creo que conduciría precisamente a un incremento de la dualización del sistema educativo, del deterioro de la titularidad de la enseñanza pública. Me gustaría saber su opinión sobre cómo se resuelven los problemas en el mercado de trabajo, porque a mí me da la impresión de que las reformas laborales que se han ido sucediendo lo están agravando. En el tema de la sofisticación empresarial, sí que comparto la cuestión a la que aluden de que la proximidad geográfica puede tener importancia. Eso también tiene que ver precisamente con el tipo de empleo que se crea y con el tipo de relaciones entre las empresas. Eso enlaza con lo que ha dicho la innovación organizativa, lo compartimos plenamente. De hecho, hemos presentado y se han aprobado mociones en este Parlamento en relación con el plan tecnológico y la inclusión de esos elementos que no han sido escuchados en absoluto por el Gobierno. Hablan de ayudas y deducciones fiscales a I+D comparables a otras comunidades autónomas. Hasta los informes de expertos del Gobierno del PP dicen que no funcionan. Igual habría que replantear ese tipo de propuestas. Y termino. También he hecho en falta algunas cuestiones que yo creo que afectan a la competitividad relacionadas con la desigualdad, la brecha social, la sostenibilidad, que son fundamentales y que es hora de empezar a enfocarlas, de empezar a preocuparse de ellas, porque también son elementos relevantes. No hay ocasión para hablar de más cuestiones, así que muchas gracias. Gracias, señor Longas. Como usted bien ha dicho, esto es una sesión de trabajo y no es un foro de debate. Es decir, el debate sería en otro formato y no en este formato, que evidentemente es eso, es una sesión de trabajo. Por parte de izquierda a izquierda, señora de Simón, tiene usted su tiempo. Gracias, señor presidente. Eskerrik asko. Buenos días, señorías. Muy buenos días y bienvenidas. Y bienvenidos, señora Goñi, señor Goñi y señora Hierro, entendido. Bien, bueno, gracias por las explicaciones que nos han dado respecto al informe que nos presentan. Y bueno, yo coincido con el resto de las personas que me han precedido en el orden de la palabra, que aquí en este informe se valoran muchísimas variables y esto requiere pues un estudio y un análisis muy pausado, sobre todo de las conclusiones que ustedes extraen, porque yo la primera pega que encuentro es, bajo mi punto de vista, pero sí para mí es una pega importante, y es que en este informe se valoran variables de diferente rango y se extraen conclusiones luego independientemente del rango de las mismas. Igual es un problema mío, pero creo que no. Yo lo que no termino de entender cuando hablan qué indicadores son percepciones y qué indicadores de los que ustedes están manifestando aquí son objetivos. Es decir,
cuáles son indicadores y conclusiones que puedan ser subjetivas y cuáles de ellas puedan ser objetivas, porque claro, eso limita muchísimo o define muchísimo, limita muchísimo la definición de las conclusiones y de las propuestas que se puedan hacer al respecto. De hecho, usted en un momento, si no lo he entendido mal, señora Goñi, decía algo así como que hay que valorarse, hay que hacer las cosas para cambiar percepciones. La percepción es solamente una percepción. Una percepción puede ser totalmente irreal, puede no responder para nada a la realidad, y mucho más en estos momentos en los que vivimos, en los que la información pues es en general pues una información poco rigurosa y poco precisa, ¿no? Y ha dicho también, yo he entendido decir, le he entendido que había que hacer que quizá había que hacer las cosas diferentes a lo que hemos hecho durante 30 años. Y yo estoy de acuerdo con esta afirmación, lo que pasa que creo que no estoy muy de acuerdo con las recetas que ustedes dan, porque yo entiendo que sus recetas son más de lo mismo, son las típicas recetas neoliberales que nos han conducido a la situación actual, y por eso nosotros creemos que sí que hay que hacer las cosas diferentes a lo que se ha hecho durante los últimos 30 años, pero realmente, vamos, opuestamente diferentes, por decirlo de alguna manera. Han comentado ustedes que las peores áreas son la economía y el empleo. Pues evidentemente, ¿no? Son las peores áreas, ¿cómo no lo van a ser, no? 6.600 empresas cerradas que hacía referencia la señora Beltrán hace un momento en los últimos años, 52.424 desempleados y desempleadas en Navarra. Solamente entre un 6 y un 7% de los contratos que se hacen en Navarra mensualmente, solo el 7% son indefinidos. 60.000 personas en Navarra debajo del nivel de la pobreza, personas desahuciadas, conflictos laborales cada vez en aumento, sobre todo con las empresas que contrata la administración pública, por lo tanto cada vez más precariedad laboral, más personas en el paro, y eso es un problema. Claro, esto tiene que ver con la competitividad, bajo mi punto de vista. Y claro, si ustedes decían que para generar más empleo, claro, hacen falta más empresas y más grandes, además de que tenemos, por lo visto, personas demasiado preparadas para las empresas que tenemos en Navarra, mi pregunta es ¿por qué las empresas van a querer venir aquí? Esa es mi pregunta. Porque si las empresas van a querer venir aquí porque hay un empleo más barato, o porque la calidad de vida o la calidad de vida de las personas pues va a disminuir, pues yo francamente ahí discreparía con ustedes. Y digo discreparía porque no termino de ver en el informe unas líneas claras o unas propuestas claras al respecto. Yo veo un poco más de lo mismo, me lo van a permitir, las mismas recetas que de alguna manera nos han conducido a la situación actual. Yo comparto en parte el diagnóstico que ustedes hacen, el que no es de las percepciones. Y claro, yo como veo que sus recetas son más privatizar lo público, ponen requisitos a los representantes públicos, no sé si su siguiente propuesta pues, será poner requisitos a los votantes y a las votantes, para exigirles no sé qué nivel de capacidad. En fin, yo en definitiva su informe nos viene bien, lo analizaremos pues con todo el rigor que se merece. Desde luego nosotros lo que queremos es que hacen falta un cambio radical de políticas que ataquen esos datos que le he dado antes, porque empresas competitivas sí, pero nosotros lo que queremos es que la prioridad son las personas. Gracias. Muchas gracias, señora de Simón. Pues bien, concluida el posicionamiento de los grupos, toca el turno de respuesta. 10 minutos máximo. 10 minutos máximo. Bueno, aquí hay muchas cosas, así que bueno, voy a hacer lo mejor que pueda. En cuanto a los datos y las dudas sobre los datos y el CIS y tal, son todo datos que son así, o sea, nosotros nos hemos limitado a ponernos, ¿no? Yo creo que hay una diferencia cuando los resultados, por ejemplo, de condiciones de vida saludable de personas, que mortalidad, etcétera, son datos de output que se consiguen a muy largo plazo, y eso no está reñido con que la gestión actual sea buena o mala. Es decir, que un poco en el sentido de lo que decía el señor Longas, hay una trayectoria y se puede estar yendo, aunque los resultados sean buenos, se puede estar yendo hacia mejor o hacia peor, que eso sería otra cosa que el informe no mide, pero y además los datos son de 2011, pero quizá tendría sentido.
En cuanto a la separación entre empresas, instituciones y tal, nosotros nos limitamos a utilizar esos indicadores y yo creo que nosotros no lo hacemos y el estudio tampoco. Y de hecho, cuando nosotros proponemos el tema de una política industrial, y le contesto de paso a la portavoz del PP, nosotros lo que decimos en lo que proponemos es que tiene que estar todo el mundo implicado. Es decir, una estrategia industrial no la hacen solo las empresas y tampoco la hacen solo las instituciones. Es decir, básicamente, y ahora se hace muchísima referencia al tema del plan Huarte, que parece que estamos todos volviendo a aquello y no hace más que salir en los periódicos y todos los sitios. Bueno, en ese plan y todo el que lo ha estudiado, que mucha gente, ahí hubo públicos y privados metidos haciendo, pero por supuesto hubo privados poniendo dinero y atrayendo dinero y atrayendo inversiones. Y en ese sentido es un poco también en el que nosotros decimos que la gente que haga esas cosas tiene que estar capacitada para hacerlas, y no nos estamos refiriendo a formación ni a ese tipo de cosas. Es que ¿cuántos Huartes tenemos ahora? O cuántos, no sé, los que estuvieran entonces, Dorias, Urmenetas, etcétera. Las cosas, como decía también la señora Simón, las hacen las personas, y entonces hay que tener las personas correctas para hacer las cosas, porque si no, no las haremos, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros cuando hablamos de estrategia industrial, lo que decimos es que hay que mantener las actuales industrias. Eso de ahora voy a ser todo bio y TIC tampoco es, porque las que nos están dando de comer son las que nos están dando de comer. Tenemos que intentar que den un salto en tecnología, en sofisticación, y hacerlas más grandes, porque son demasiado pequeñas para competir internacionalmente, muchas de ellas. Y tenemos que tener la gente que les hace falta a esas empresas, y asegurarnos de que son innovadoras, de que utilizan las últimas tecnologías, y asegurarnos de que cooperan entre ellas y son capaces de generar polos fuertes, porque está demostrado que donde hay polos fuertes hay más cosas. ¿Son recetas de siempre? Pues sí, porque nosotros tampoco tenemos la respuesta a todas las cosas. Nos parece que la manera de encontrar la respuesta a todas las cosas es que la encontremos entre todos, porque además, si no, lo que acaba pasando es que lo que tenemos es un plan que es papel mojado y que no se aplica, y no quiero nombrar nada. Es decir, o estamos todos a por ello y a por lo mismo, y yo creo que hay muchas cosas objetivas en las que podríamos ponernos de acuerdo, que son independientes de las ideologías que podamos tener cada uno. En el caso de la deuda, pues el equilibrio que dice el señor Caro es el equilibrio, claro, no dejar en la estacada a nadie. Esa es la dificultad, el conseguir hacerlo sin dejar estacada a nadie. Y por eso lo que nosotros decimos es que la manera de hacerlo es generar más riqueza, es que no hay otra. Atraer más empresas y generar más riqueza. ¿Y cómo se atraen más empresas? Y le contesto también a la señora Beltrán. Bueno, pues nosotros lo que creemos es que las empresas vienen a un territorio por distintas razones. Tuvimos la suerte de estar con una consultora muy importante americana que está ayudando al gobierno americano y le ha ayudado durante muchos años a atraer inversiones de China. Y entonces nosotros le preguntamos, trabajan también con Brunei, con un montón de sitios, cómo hacían esos países para atraer inversiones. Lo que él nos dijo es que lo que no funciona, porque le contamos el modelo de aquí, lo que no funciona es un ente público, llámese como se quiera, que vaya a atraer inversiones. Lo que funciona es un grupo, o sea, lo que valoran es la facilidad para instalarse en un sitio, es decir, que los papeleos, tal, esas cosas se faciliten. Segundo, el entorno, es decir, si quieres atraer inversores en agroalimentación o empresas agroalimentarias, los que tienen que ir a vender Navarra y que se instalen aquí esas empresas no es alguien del sector público, sino esas empresas y esos empresarios, ¿no? Eso nos decían que era fundamental, porque si no la gente no viene. Y eso requiere también que la fiscalidad, porque la empresa cuando viene a establecerse a un territorio mira cuánto va a tener que pagar en impuestos, no sea peor que la de otras zonas con las que estén eligiendo, y que haya gente que vayan a poder contratar, que tenga la formación que ellos necesitan para sus empresas. Y, por supuesto, el tema que ustedes han dicho de estabilidad y seguridad jurídica. Esas son las cosas que valoran, y esa es la realidad, nos guste o no, son las cosas que valora la gente que viene. Y en muchos de estos terrenos se puede incidir, ¿no? Hoy, por ejemplo, venía en el diario el tema de la tarifa eléctrica y todos estos vaivenes y lo que les está pasando a las empresas. Pues no sé si las empresas van a querer venir a un sitio con esa problemática, sobre todo empresas que dependen mucho de la electricidad,
electricidad, ¿no? O la conectividad para empresas que tienen muchos temas TIC, si es buena o es mala, etcétera. Hay muchísimos puntos en los que incidir. Lo que hay que hacer es ponerse a incidir. Las recetas macro nos sirven, pero es que dentro de las macro hay un montón de microcosas que podríamos estar haciendo, ¿no? Entonces, y que algunas seguro se estarán haciendo porque nosotros no tenemos el conocimiento de todo lo que está haciendo todo el mundo. Y cuanta más gente hay haciendo, y no solo públicos sino privados, más avanzaremos en las cosas. En cuanto a lo que decía usted de los sueldos y de los salarios, nosotros tenemos hecho un comparativo de sueldos netos entre, por ejemplo, voy a poner un ejemplo concreto, Dinamarca y España. En Dinamarca los salarios son mucho más altos, sí, pero cuando usted mira todo el coste y compara el neto de los daneses es muy parecido al neto de los navarros. ¿Cuál es la diferencia? Que el 30% aquí lo pagan las empresas y el IRPF es más bajo, y allí las empresas no pagan nada y el IRPF es enorme, pero el neto suyo y nuestro es parecidísimo, ¿vale? Y en países como Dinamarca no hay tanta diferencia en los servicios públicos. Entonces, quiero decir que hay que mirar la cuenta entera, y cuando se mira la cuenta entera uno se lleva sorpresas. Bien, ¿qué más? Me queda que 4 minutos. En cuanto a la regeneración de las instituciones, nosotros en general lo que decimos es que todo el mundo, empresas e instituciones, todo el mundo ha tenido que cambiar muchísimo y adaptarse a una situación completamente nueva de la que había antes. Y lo que decimos es, y además no damos receta porque no somos quien para darla, lo que decimos es que las instituciones, y no solo el Parlamento, los políticos y todos los organismos públicos, que hay muchísimos, tienen que repensarse y pensar, esto no va de recortar y recortar y recortar sobre unas estructuras y una manera de hacer vieja, va de repensar cuál es la manera de hacer nueva que nos lleve a ser más eficientes e intentar no dejar a nadie en la estacada. O sea, ahorrar en lo que se puede ahorrar, porque se está haciendo como se hacía hace 20 años y ya no tiene sentido hacerlo así, ¿no? Hablamos mucho más de reestructurar y repensar que de recortar, y nos parece que ahí el trabajo lo tiene que hacer cada uno en su casa. Las recetas de fuera, el que está fuera lo ve todo muy de color de rosa y es muy fácil enseñar sin ser maestro de nada, ¿no? O sea, al final nosotros de muchas cosas no sabemos y ustedes saben mejor que de lo que hay aquí lo hacen ustedes así porque siempre se ha hecho y a lo mejor se podía hacer de otra manera, ¿no? Y en cuanto al tema de la dualidad, educación, etcétera, nosotros huimos casi siempre de hablar de titularidad. A mí lo que me importa como navarro es que todo el mundo tenga acceso a la educación y a educación buena, y me da igual donde la quiera. El que quiera ir a privado que vaya a privado, el que quiera ir a público vaya a público. Lo importante es que sea buena y que todo el mundo tenga acceso a una buena educación. No intentamos de verdad huir de eso, porque no nos parece, mientras todo el mundo tenga acceso, no nos parece importante que elija cada uno, ¿no? Cada uno puede elegir lo que mejor le parezca. Y más cosas. Nosotros casi todos los datos que hay ahí son datos objetivos, excepto cuando ponemos conclusiones que son las nuestras. O sea, cuando ponemos propuestas, esos son las nuestras, pero lo demás son datos que salen de ahí. Y en el único caso en que son percepciones de los ciudadanos y cogidas de un estudio internacional son las del CIS. Todo el tema del CIS y de instituciones, tanto la Eurostat y la Unión Europea como el CIS lo hacen a base de percepciones y preguntar a los ciudadanos. Todo lo demás le diría que son datos. Muy bien, pues muchas gracias por sus explicaciones a la señora Goñi, a Álvaro Goñi, a Ana Hierro, representantes de la institución Futuro, y no habiendo más asuntos que tratar, señorías, se levanta la sesión.